Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube de la Federación de Nuestra Señora del Rosario. Con el Domingo de Ramos comenzamos la Semana Santa. Hoy acompañamos a Jesús en su entrada a Jerusalén. Hoy será la celebración del triunfo humano. Veremos cómo es algo efímero, cómo los mismos que aplaudían y gritaban al Señor cuando entraban en Jerusalén, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Esos mismos luego, unos días después, le dirán, crucifícale, crucifícale. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el triunfo humano, el éxito humano, confianza en ello, cero. Ninguna. Los cristianos debemos tener plena confianza en Dios, que fue lo que hizo Jesucristo durante toda su vida. Jesucristo tiene muy claro cuál es su misión. La misión de Jesucristo es hacer la voluntad de su Padre. Y nos lo dice varias veces en la Escritura. A veces nos dice, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. El Salmo también nos dice, me has dado un cuerpo y he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Y esa fue su misión durante toda su vida. Lo tenía muy claro. Quiero comenzar esta pequeña reflexión leyendo lo que nos dice hoy la oración colecta de la misa. Dice así: Dios Todopoderoso y Eterno, que hiciste que nuestro Salvador se encarnase y soportara la cruz, para que imitemos su ejemplo de humildad, concédenos propicio aprender las enseñanzas de la pasión y participar de la resurrección gloriosa. Pues bien, dos cosas quiero resaltar aquí. La primera, la gran humildad de Jesucristo, la que todos necesitamos. La humildad de Cristo. Y la segunda, como nos dice esta oración colecta, concédenos aprender las enseñanzas de la pasión, que ahora veremos cuáles son esas enseñanzas según lo que yo he podido reflexionar. Mirad, en la vida del cristiano hay algo que gira en torno a lo que es nuestra vida y es nuestra gran lucha. Nuestro gran combate siempre está en hacer la voluntad de Dios o hacer la nuestra. Y no hay término medio, o es la voluntad de Dios o es la nuestra. Ya dice el Señor, o conmigo o contra mí. A nosotros nos gustaría muchas veces que fuera un 50-50, que fuera la voluntad de Dios y también un poco la nuestra, acomodarnos ahí. Pero si queremos seguir a Jesucristo, si queremos ser cristianos, nuestra voluntad tiene que estar aparte. Es verdad que a veces coincidirá con la de Dios y otras veces no. Y es muy importante aquí como el gran combate también que tiene Jesucristo, para mí personalmente, es una opinión mía, la pasión de Jesucristo, la verdadera pasión de Jesucristo fue en Getsemaní, en esa gran lucha que tuvo, ¿con quién? Con el padre de la mentira, con el demonio, con el tentador, el que siempre nos quiere tentar para que hagamos nuestra voluntad, no la voluntad de Dios. La misión del demonio es alejarnos de la voluntad de Dios y esa fue la gran lucha que tuvo Jesucristo en Getsemaní. El tentador quería apartarlo de la voluntad de Dios. ¿Y sabéis cómo siempre lo hace? Pues siempre nos presenta una cosa en la que todos nos quedamos que nos tiemblan las piernas, porque va a nuestra debilidad. ¿Y cuál es nuestra debilidad de todo ser humano? Que nadie queremos, el sufrimiento. El demonio le presenta el sufrimiento sin sentido a Jesucristo en Getsemaní y la gran lucha que tiene ahí Jesucristo fue esa, la voluntad del Padre o lo que le pedía su carne como hombre que era. Pero al final vence, ¿quién vence? La voluntad de Dios. Él se deja en su gran humildad llevar por la voluntad de Dios en esa gran lucha. Y esto es lo que debe enseñarnos a nosotros también, a dejarnos ayudar por Dios. Ya nos lo dice en la primera lectura, nos dice, es el canto del siervo, que prefigura ya la figura de Jesucristo, y dice que soportó salivazos, golpes, de todo, pero sabía, al final dice la lectura, pero sé que el Señor me ayuda. La gran confianza en Dios Padre, que a pesar de todos nuestros sufrimientos, sabemos que Dios está con nosotros. De hecho, Dios le manda a Jesucristo en Getsemaní, le manda un ángel, dice, para que lo consuele. Y ese gran combate que tiene Jesucristo es el que tenemos tú y yo cada día. O hago la voluntad de Dios o hago la mía. La mía sé dónde me lleva y tú también sabes dónde te lleva la tuya, porque lo has experimentado muchas veces.
hacerla nuestra a veces no es la voluntad de Dios. Nos salimos de sus planes, de sus proyectos y luego nos pasa lo que nos pasa. Encontramos más sufrimiento del que podamos haber encontrado con la voluntad de Dios. Dios quiere el sufrimiento, Dios no quiere el sufrimiento, ni mucho menos. Dios quiere que seamos felices, por eso nos ha marcado un camino. ¿Y cuál es el camino? Hacer su voluntad, no hay otra. Si quieres ser feliz, si quieres tener la vida eterna, hay que elegir el camino del bien, el camino de Dios, la voluntad de Dios. ¿Que hay sufrimiento en la vida? Sí, el sufrimiento vino ya con nuestros padres en el primer pecado original, por la ausencia de Dios. Quisimos ser independientes, no quisimos saber nada de Dios y ahí entró ya el mal en el mundo, el sufrimiento. Pero Dios no quiere el sufrimiento, ni mucho menos. ¿Qué quiere el Señor? Nuestra felicidad. Entonces, en este Domingo de Ramos es muy importante reflexionar esto. Reflexionar cada día cuando te levantes, decir, hoy, Señor, tu voluntad, ya lo rezamos en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Pedimos eso, la voluntad de Dios, no la nuestra, aunque a veces estamos tentados siempre a hacer la nuestra, evidentemente, porque no queremos sufrir, pero tenemos también la experiencia que el salirnos del camino del Señor nos ha llevado a mayores sufrimientos. Creo que tú la tienes y yo también la he tenido. Al igual que también hemos tenido la experiencia que haciendo la voluntad de Dios nos hemos encontrado con la felicidad. Así que hay que descansar en la voluntad de Dios. En el momento que uno decide hacer la voluntad de Dios y cargar con la cruz, porque para ser cristiano hay que cargar con la cruz, hay que seguir a Jesucristo, para ser su discípulo hay que cargar con esa cruz y seguirlo ¿hasta dónde? Hasta el extremo como Él hizo, hasta la cruz. Una vez que tomamos la decisión de hacer la voluntad de Dios, a pesar de ese combate, donde tendremos su ayuda, su Espíritu Santo para poder hacerla, no por nuestra fuerza, así nunca podremos. Encontraremos el descanso en la cruz y entraremos voluntariamente, como hizo Jesucristo, en la cruz. Entrando en la cruz voluntariamente, no encuentra sufrimiento. Jesucristo, una vez que tomó la decisión, en ese gran combate en Getsemaní, después no fue cantando al Calvario, claro que no, iba sufriendo, pero con mucha paz, sabiendo que esa era la voluntad de su Padre, sabiendo que eso tenía un sentido, sabiendo que eso era para salvación tuya y mía. La cruz no era un sinsentido, y después de eso que venía la resurrección. Jesucristo tuvo muy claro desde el principio su misión, hacer la voluntad de su Padre, entregar la vida voluntariamente, como decía él, nadie me la quita. Así que yo te invito que esta Semana Santa reflexiones sobre esto. Tenemos 6 días hasta la resurrección del Señor. Ojalá que esta Semana Santa que comienza puedas meditar esto, el poder entrar en la voluntad de Dios y aceptarla, que al final eso es la santidad. Ser humilde y apartar nuestra soberbia y nuestro querer hacer lo que nosotros queremos y dejar a Dios que haga, que Él siempre nos llevará a la vida eterna. No hace falta que nos muramos para experimentar la vida eterna. Aquí en la tierra podemos tener ya primicias de vida eterna, pero solo dejándonos hacer por Dios, haciendo su voluntad. Estoy segura que tienes experiencia de ello. Y si no la tienes, ponte a la cola, sé obediente, sé humilde con el Espíritu de Jesucristo y lo experimentarás, como yo tantas veces lo he experimentado. Pues nada, que tengáis una feliz Semana Santa y, sobre todo, que entréis con gran alegría a la Pascua del Señor. Hoy también el Señor este año pasará por tu vida. Este año también pasarás de la muerte a la vida si lo dejas que el Señor te ayude y te guíe. Feliz Domingo de Ramos.